Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Tú estés eternamente enojado. Tú estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo: escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió: las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El diácono Manuel, haciendo esta reflexión de esta lectura el día de hoy. Una lectura que nos reta, nos trae a reflexionar un poco de un defecto que tenemos, podríamos ponerlo de esa manera, que tenemos la mayoría de los seres humanos, y es el estar criticando, chismeando. Y si nos hemos fijado, la mayoría de críticas, de chismes, no es de lo bueno que hace la otra persona. Generalmente buscamos sus defectos, lo que hace malo, lo que para nosotros está malo, y lo divulgamos, lo criticamos, nos reímos, etc. El día de hoy, en el Evangelio que acabamos de leer, los escribas y fariseos se han escandalizado, están mirando el lado negativo, lo que están haciendo los discípulos, rompiendo la tradición de sus mayores. Es como le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos rompen la tradición de nuestros mayores? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Entre los judíos israelitas había una tradición de que antes de comer tenían que lavarse las manos hasta el codo, porque de esa manera se purificaban y podían entonces tomar sus alimentos. De otra manera se consideraban impuros. Cuando viene Jesús, sus discípulos no siguen esas tradiciones, y ahora y siempre los escribas y fariseos han estado mirando eso. ¿Por qué no cumplen? ¿Por qué no hacen? Ya en otra evangelio habíamos dicho que los critican por haber ido comiendo espigas en sábado, eh, y por allí le dicen: ¿por qué tus discípulos no respetan el sábado, verdad?
el día de hoy, ¿por qué no se lavan las manos antes de comer? Nuevamente, mirando lo negativo, Jesús y sus discípulos han hecho cosas admirables. Jesús ha realizado milagros delante de escribas, fariseos y del pueblo. Los discípulos andan con Jesús haciendo esa misión de acompañamiento y de discipulado. Ellos están aprendiendo todo aquello que Jesús está enseñando. Es más, Jesús les ha dado poder, los ha mandado a predicar, les ha dado poder de expulsar demonios, de curar enfermos. Y ellos están a un lado del Maestro de Jesús. Y los escribas y fariseos, gente preparada, gente culta, instruida en las escrituras, en las sagradas escrituras, ahí está mirando lo negativo, criticando aquello que no está bien para la vista de ellos. Y Jesús, aprovechando esa pregunta de los escribas y fariseos, llama a toda la gente y le dice, escuchen y traten de entender. No es lo que entra por la boca lo que daña al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. En pocas palabras, Jesús nos trae una gran lección. Como siempre, Él iba directo y en pocas palabras, en una sola oración, en pocas frases, traía una gran lección. Sus discípulos se le acercan y dicen, Maestro, los escribas y fariseos han escandalizado por lo que tú has dicho. No solamente estaban escandalizados porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, sino ahora se escandalizan más por la contestación de Jesús. La respuesta de Jesús, déjenlos, déjenlos. La semilla que no plantó mi Padre será arrancada de raíz y destruida. Ellos son ciegos. Y un ciego que guía a otro ciego, ambos caen al precipicio, a un hoyo. Por eso el día de hoy, esta escritura nos hace reflexionar y, y pensar dónde estamos nosotros respecto a esta situación. Es una costumbre de siempre estar mirando los defectos y las cosas negativas de las personas, de las cosas, y estar mirando hacia ese lado, criticando, murmurando, etc. Cuando hay muchas cosas positivas donde podemos enfocar nuestra atención. Por allí nosotros podemos pensar, y alguien comentaba, cuando yo salgo a la ventana de mi alcoba y veo hacia la calle, puedo optar por mirar hacia abajo y mirar el barro, el lodo, la suciedad que está, o optar para mirar hacia arriba y contemplar la belleza del cielo, lo hermoso de las aves, de los árboles, de las plantas. Nosotros tenemos la opción de dirigir nuestra atención, nuestra mirada, nuestros pensamientos hacia aquello que es positivo y constructivo, que no destruye, sino que levanta y anima. Y con el tiempo de la pandemia y con este tiempo que estaba atravesando la iglesia, unas de las personas que están sufriendo mucho de críticas, de murmuraciones, de chismes, son los sacerdotes. Y bien podríamos poner aquí, como dice Jesús, hay semillas malas que no fueron sembradas por el Padre.
y que curiosamente a lo mejor se han entreverado entre las semillas buenas y dentro de la misma iglesia. De ahí tenemos los casos que hemos ido siendo lastimados dentro de la misma iglesia, los sacerdotes abusadores, pederastas, que han manchado el buen nombre, la trayectoria de la iglesia. Pero el hecho de que uno haya salido mal, no podemos nosotros poner que todos los sacerdotes son malos o empezar a criticar a cada uno de los sacerdotes con el que tenemos contacto, ni mucho menos pensar que la iglesia es mala por ese sacerdote que era malo, que estaba equivocado, que se dejó vencer por el mal. La iglesia se sigue conservando, caminando como esa novia al encuentro del novio al final de los tiempos. Una iglesia peregrina, una iglesia también pecadora, pero una iglesia que busca eh, purificarse en el trayecto de su camino para llegar limpia al encuentro de Cristo, al encuentro del Señor. Por eso el día de hoy deberíamos también nuevamente poner atención y tratar de abstenernos de no levantar nuestras críticas, nuestra voz contra los servidores de Cristo, contra los servidores de la iglesia, los sacerdotes, obispos, inclusive diáconos, que hemos sido consagrados, ordenados para el servicio de Dios, sirviendo al pueblo en medio de este tiempo difícil, este tiempo de tantos retos, no solamente en la sociedad y en el gobierno, sino en la misma iglesia espiritualmente. Tenemos muchos retos, necesitamos gente dispuesta a obedecer la palabra de Dios, pero necesitamos también gente dispuesta a apoyar y a mirar las cosas positivas y no criticar lo negativo. Como yo he comentado todos los días en las lecturas de la iglesia, tenemos dos lecturas, el Evangelio y una lectura que la acompaña, que siempre es la primera lectura. En esta ocasión, la lectura que acompaña a este Evangelio está tomada del libro de Números. Y dice, en aquellos días María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera y decían, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Y es cierto, Aarón, María, al igual que Moisés, estaban en ese liderazgo de liberar al pueblo. Y los dos también eran instrumentos que usaba Dios para guiar a su pueblo. Y cierto, por eso están diciendo, también Dios nos ha hablado a nosotros, no solamente a Moisés. Y ahora Moisés está haciendo algo indigno. Ha tomado una esposa extranjera. Y ellos estaban criticando este hecho que había hecho Moisés. Pero dice la escritura, y Dios los oyó. Para Dios, Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan los tres a la tienda de la reunión, ahí donde Dios bajaba y se unía y hablaba con Moisés. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. El Señor les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es mi siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara,
abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala por favor. Nuevamente, abstenernos de criticar a aquellos servidores consagrados de la iglesia, porque no sabemos su relación con Dios. Pudiera ser el caso como Moisés, que es humilde y el más humilde y servidor de Dios. Y Dios tiene preferencia por él. Y para nosotros nos hemos escandalizado por una palabra, una acción que hizo y creemos que está mal. Y empezamos a criticar, a chismear, a divulgar cosas que no son. Es una invitación que tenemos el día de hoy y una advertencia para que nosotros estemos seguros, protegidos y sabiendo que no tenemos algo de qué temer, de que se nos vaya a castigar por haber difamado o hablado o criticado al amigo de Dios, a alguien que él llamó. Dios tomará sus cuentas en su momento y le pedirá sus cuentas a ese servidor. Pero nosotros tratemos de mantenernos absteniéndonos de esas críticas, de mirar eso negativo. A cambio de eso oremos, levantemos nuestra oración por ese servidor, por ese sacerdote, por ese diácono, por ese obispo, por ese religioso, por esa hermana religiosa que necesita de nuestra oración, de nuestros ruegos, para mantenerse firme en ese camino de servicio al Señor, de servicio a su pueblo. Que este día, pues, Dios nos ayude, nos permita sondear nuestra mente y nuestro corazón, limpiarla completamente de todas esas tendencias a criticar, a hablar mal, no solamente ya de las personas, sino de los servidores de Dios. Que Dios nos perdone todo aquello que hemos hablado en un momento dado en contra de estos servidores o hemos mirado el lado negativo y cambiemos, pidámosle perdón y cambiemos el día de hoy a mirar las cosas positivas. Y si algo vemos que no está bien, ponerlo en manos de Dios. Él sabrá tomar acción, Él sabrá remediar la causa. Que Dios pues en este día nos bendiga, los proteja, los cuide y que su familia se mantenga unida en el amor de Cristo. Que así sea. Perdóname.